Buenas tardes, mi nombre es Abraham Munarriz. Soy fisioterapeuta cardiorrespiratorio de la Unidad de Cuidados Intensivos ELIM del Hospital Nacional Elgado Revelletti Martins. El día de hoy vamos a conversar todos nosotros acerca de una temática bastante importante para nosotros, ya que el país está viviendo unos nuevos eventos de Guillain-Barré atípicos. Así es que hoy día vamos a conversar acerca de la intervención fisioterapéutica en el paciente con síndrome de Guillain-Barré grave. ¿Ok? Algunas imágenes que vamos a observar a continuación tienen el permiso para su difusión por temas estrictamente académicos. Entonces, nosotros como fisioterapeutas evaluamos la funcionalidad, pero la funcionalidad no está de alguna manera desarticulada. Esto quiere decir que nosotros al momento de evaluar musculatura, no solo evaluamos musculatura periférica, sino evaluamos también la interrelación que existe con la bomba respiratoria. Y esto es así, muchos estudios comentan acerca de esta relación tan directa que existe al momento de realizar el entrenamiento muscular y por sobre todo la mejora de los índices predictores al momento de nosotros poder tener una idea de que si nuestro paciente o no ha mejorado su fuerza respiratoria. Así es que nuestro camino en el entrenamiento funcional va dirigido en base al paciente de manera integral. Entonces, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía aguda que afecta aproximadamente entre 1 y 4 personas entre 1.000 habitantes, entre 100.000 habitantes. Esto tiene una distribución bimodal, definitivamente. ¿Y por qué se le denomina bimodal? Porque presenta en mayor proporción una afectación en adultos jóvenes y también en ancianos. Ahora actualmente ha ocurrido un aumento en la frecuencia de pacientes mayores de 50 años. Entonces esto ya nos llama mucho la atención. En 2/3 de los pacientes, el inicio de estos síntomas viene precedido de algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Y específicamente ya se plantea hipótesis sobre ello, ¿no? Por lo que se ha planteado que puede existir un mecanismo de lesión inmune por reacción cruzada, ¿no? Entre anticuerpos producidos contra antígenos microbianos y moléculas neuronales. Esto podría generar una alteración en la conducción nerviosa y además de eso, todas las alteraciones que podría existir en el aparato musculoesquelético, ¿no? Nosotros como fisioterapeutas tenemos que entender que al evaluar la funcionalidad realizamos un diagnóstico fisioterapéutico funcional dirigido a nuestro paciente de manera precoz para poder elaborar un plan de tratamiento adecuado. El diagnóstico inicial es el diagnóstico clínico, estrictamente médico. Ahora, muchas alteraciones neurológicas, si bien es cierto cada uno tiene una variante particular, en el caso del síndrome de Guillain-Barré no es la excepción. En la actualidad se manejan variantes de ello y, por ejemplo, todo está en relación a dos situaciones. Si existe una afectación de la mielina, podemos encontrar una polineuropatía desmielizante, inflamatoria aguda, o como también el síndrome de Miller-Fisher. Pero cabe la otra posibilidad si la afectación es axonal. Y si la afectación es axonal estrictamente, estaríamos hablando de una neuropatía axónica motora aguda o una neuropatía axónica motora sensitiva aguda, ya que acopla estos dos componentes. Esta afectación específicamente es axonal. ¿Y por qué es importante nombrarlo? Porque nosotros cuando elaboramos el plan de intervención necesitamos saber qué variante ha predominado sobre nuestro paciente para poder elegir las técnicas o el procedimiento adecuado de manera precoz y poder tener un resultado oportuno. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré representa la causa más frecuente de las neuropatías desmielinizantes y esto está asociada actualmente, ¿no?, con muchas variables. Aquí en Sudamérica se describe que es el 0.16 a 4 por cada 100.000 habitantes, pero en el Perú esto está siendo totalmente diferente, ¿no? Hemos encontrado variantes donde los casos han ido aumentando a medida que han pasado los meses. Ahora, ¿esto puede darse en cualquier edad? Por supuesto que sí,
pero de preferencia son los pacientes que son más afectados entre la quinta y la octava década de vida, ¿no? Y específicamente en el varón. Y como lo comenté en un inicio, está asociado a algunas infecciones virales, ¿no? Puede ser varicela, rubiola, el citomegalovirus, etc. Entonces, tener en cuenta cómo se está presentando la enfermedad o este síndrome en el país es de suma importancia. El diagnóstico es clínico y este diagnóstico viene precedido ¿de qué? De una debilidad motora progresiva. Esta debilidad motora es simétrica, o sea, esto quiere decir de que si la debilidad empieza en miembros inferiores, tiene que ser en ambos miembros inferiores. ¿La pérdida de los reflejos osteotendinosos? Por supuesto que sí. Hay pacientes que tienen mayor afectación a nivel de estos reflejos, pero por consiguiente hay estudios que han asociado esta interrelación que podría existir entre la permanencia de los reflejos y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, o sea, a la severidad del caso. Entonces, es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Los datos clínicos importantísimos también es que es una progresión rápida, hay una debilidad simétrica como lo comenté, hay alteraciones sensitivas, afectación de los nervios craneales, en este caso como la variante del Miller-Fisher, ¿no? Hay una disfunción autonómica, hay alteración de la presión arterial, alteración de la frecuencia cardíaca durante el reposo. Entonces, muchas veces, cuando no es abordado a tiempo, esto puede generarnos una dificultad muy grande al momento de la liberación de los soportes de vida. ¿Hay criterios neurofisiológicos? Por supuesto que sí. Específicamente estudian la velocidad de conducción nerviosa y la electromiografía. ¿Esto por qué? Para poder diferenciar cuál variante se está presentando en nuestro paciente. Puede ser la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda o esta variable del Miller-Fisher, como también la polineuropatía aguda, axonal motora aguda o la polineuropatía axonal sensitiva y motora aguda. Cualquiera de estas variables se podría describir de una manera muy oportuna con electrodiagnóstico. Ahora, la elevación de las proteínas del líquido cefalorraquídeo también es un marcador bastante importante, pero sin embargo esto tiene una particularidad. Muchas veces la elevación de las proteínas no se presenta e inclusive está ausente en el 50% de los pacientes. Esto se da en la primera semana y a partir de la tercera o cuarta semana podría llegar hasta el 25%. Entonces, el hecho que el paciente presente o no una elevación de las proteínas en líquido cefalorraquídeo, esto no lo exime de que pueda tener o pueda estar cursando con el síndrome de Guillain-Barré. Si bien es cierto, esta variante, como lo comentamos al inicio, a nivel nacional ha sido muy rápida, con una aceleración de la sintomatología, de los signos y también de la demanda, tanto como una asistencia ventilatoria oportuna, entonces también tendríamos que plantearnos pronósticos inmediatos, ¿no? Como por ejemplo, aproximadamente el 50% de los pacientes que sufren de Guillain-Barré ingresan a la UCI, y esto es prácticamente una cifra bastante importante. ¿Qué compromisos específicamente los llevan a la unidad crítica? Entre el 17 y 30% de origen ventilatorio y autonómico alrededor del 20%. Además de ello, tiene una progresión bastante rápida, como le comenté al inicio, ¿no? La enfermedad como tal, el síndrome como tal, tiene una progresión simétrica, pero esta variante a nivel nacional está siendo asimétrica. Y no está empezando en miembros inferiores, sino en miembros superiores. La preservación de los reflejos miotendinosos a nivel de miembro superior, como lo comenté, disminuye el riesgo, el ingreso a la UCI o como también al uso de la ventilación mecánica. El tratamiento sí está orientado específicamente a algo bastante importante, a la terapia inmunomoduladora. ¿A qué se refiere esto? A dos procedimientos que están muy bien descritos, como es la plasmaféresis o la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, dentro de las cuales ya existen estos dos procedimientos, ¿no?
procedimientos de manera precoz, ¿no? Que nos puede ser muy beneficiosos al momento de poder abordar a nuestros pacientes en esta etapa temprana. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos o evaluamos al paciente y vemos que de pronto ya iniciaron el tratamiento con plasmaféresis, es porque tal vez estén buscando una remoción de los anticuerpos circulantes y todos sus complementos, ¿no? A diferencia de la inmunoglobulina, lo que va a tratar de hacer es bloquear, ¿no? ¿Qué va a bloquear? Va a bloquear esa activación de los receptores de los linfocitos T y B, y además de ello va a modular esa expresión de esos receptores para evitar de que sea un desencadenante muy dificultoso en la progresión de la enfermedad, ¿no? ¿Requiere manejo intensivo? Por supuesto que sí. Estos pacientes van a requerir ingreso a la unidad crítica, a la unidad de cuidados intensivos. Y además de ello, va a requerir rehabilitación. Esta rehabilitación funcional, que en este caso nos estamos abocando con la fisioterapia. Entonces, si sabemos que estos pacientes, hay una gran cantidad de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos y requieren soporte ventilatorio, ¿cómo poder abordarlo? ¿Cuál es la respuesta posterior a ello? Y por esto hay muchos estudios que ya nos hablan de esto. Por ejemplo, este es un estudio de Bolsanger donde ya nos estaba comentando acerca de la respuesta del paciente, ¿no? Del paciente que ingresó a la UCI y utilizó ventilación mecánica, o sea, funcionalmente, ¿cómo terminó? O cómo se encuentra, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Fue analizar los resultados posterior a la estancia de UCI que requirieron ventilación mecánica. Y ellos describieron un dato bastante importante. Hablaron acerca de la escala de discapacidad del Guillain-Barré, ¿no? Donde se observó aquí, desde un paciente saludable, con puntaje 0, a un puntaje número 6, donde ya habría un pronóstico no nada alentador, ¿no? Con muchas complicaciones, y que a su vez querían saber, en base a la funcionabilidad, si estos pacientes en el tiempo pudieron mejorar. ¿Y qué encontraron? Encontraron que después de un año, el 53.8% de pacientes se encontraban entre la escala 0 y 1. ¿Y eso es muy bueno? Por supuesto que sí. Voy a borrar esto. Y eso es muy bueno. Esto significa que los pacientes se conservaban saludables o que de alguna manera tenían una menor síntomas o signos que por ahí podrían dificultar sus actividades de vida diaria. Además de ello, este estudio demostró de que muchos de estos pacientes estuvieron internados más de 3 semanas. Ahora, sabemos todas las complicaciones que puede traer un paciente cuando está mucho tiempo en el hospital, o mucho tiempo, o muchos días en la unidad de cuidados intensivos. Esto nos puede traer complicaciones asociadas, como por ejemplo las complicaciones intrahospitalarias. Las úlceras por presión, encontraron que había alrededor de un 40%, ¿no? Las infecciones nosocomiales, en este caso la neumonía, que lo han separado en 30.2%, y la sepsis, 17.4%. Entonces, estos resultados ya nos estaban diciendo qué complicaciones podría tener este paciente que ingresaba a la UCI y que podría requerir ventilación mecánica. Posterior a ello, se quiso saber, además, cómo funcionalmente ellos podrían tener una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, todas las unidades críticas, si bien es cierto, ingresan pacientes con necesidades de soporte de vida muy altas, pero sin embargo, a veces recurren o recurrimos a medidas muy extremas para poder salvar la vida. Entonces, en este estudio trataban de poder observar el nivel de funcionabilidad de estos pacientes, cómo se comportó la calidad de vida y aquellas complicaciones que pudo tener en el tiempo. ¿Y qué encontraron? Ellos trataron de determinar inicialmente el grado de discapacidad en la calidad de vida a corto plazo en el paciente con Guillain-Barré que requirieron ventilación mecánica. Pero esto a su vez tuvieron una muestra de 110 pacientes. ¿Y qué encontraron? Por ejemplo, ¿no? En la escala de discapacidad, una gran cantidad de pacientes
se encontraban entre 0 y 1, ¿no? Recordamos que entre 0 y 1 son complicaciones muy leves o una discapacidad menor, leve. Encontraron que un grupo mayor, de alrededor del 30%, tuvieron discapacidad moderada y alrededor de un 20% una discapacidad severa. Ahora también analizaron el índice de Bartel. El índice de Bartel con respecto a la funcionalidad del adulto mayor. ¿Y qué encontraron? Un alto puntaje, o sea, un alto grado funcional en la gran cantidad de pacientes. Sin embargo, una mediana calidad funcional, ¿no?, en aquellos pacientes que de alguna manera habían cursado con ventilación mecánica. Y también una gran limitación funcional, ¿no?, alrededor del 10%, pero sin embargo, esto ya, voy a borrar, esto ya nos estaba dando indicios de que nuestros pacientes no solo era necesario salvarles la vida, sino a qué costo, ¿no? Cómo ellos salían de alta de la UCI o cómo ellos de alguna manera podrían tener una recuperación pronta. Evaluaron además la calidad de vida. Vamos a ver. Evaluaron la calidad de vida, tanto como la movilidad, ¿no?, como el autocuidado, la actividad física, el dolor, la ansiedad y depresión. Todas estas variables se midieron en este grupo de pacientes y prácticamente casi todos mantenían una media, ¿no?, con respecto a todas estas variables. O sea, existía una limitación. Cuando evaluaron fatiga, también encontraron que muchos de los pacientes cuando salieron de alta, ¿sí?, cuando salieron de alta, tenían menos fatiga, pero una vez en casa obtuvieron más fatiga. ¿Y esto a qué se debe? No podría ser lógico que después del alta ellos podrían involucionar. Entonces, voy a borrar. El 53.8% de los resultados fue favorable, ¿no? Nuevamente comentan acá, ¿no? Comentan, ¿ya?, de que fue una escala de discapacidad entre 0 y 1. Hablan que el 73.7% tuvo una discapacidad leve. Con respecto a la calidad de vida, encontraron prácticamente un deterioro, no tanto en la movilidad como en el autocuidado, ¿no? O sea, prácticamente la mitad, ¿no? Hubo dolor, hubo ansiedad, que todavía se necesitaba manejar durante el alta, ¿no?, posterior al alta. Entonces nos hacía pensar si es que realmente podríamos hacerle un seguimiento a nuestros pacientes. A más días de estancia en la unidad de cuidados intensivos también encontraron mayor nivel de discapacidad, ¿no? Entonces, a menor disfunción autonómica, menor riesgo a mortalidad hospitalaria, y esto fue muy difícil de controlar en este grupo de pacientes. Y fue una de las causas por las cuales muchos de ellos involucionaron en el tiempo. Entonces, tal vez podría ser necesario que una de las estrategias de manejo antes del alta, ¿no?, sería controlar las alteraciones o disfunciones autonómicas, ¿no?, o lo que conocemos como disautonomías. Entonces, fisioterapia aborda de manera precoz al paciente y además de eso obtiene buenos resultados. Pero, ¿qué se sabe de ello? ¿No? En este estudio del grupo de Davison, ¿no?, donde nos muestra cómo se comporta la fisioterapia en relación a la enfermedad de Guillain-Barré, y toman como objetivo descubrir hasta qué punto los pacientes con Guillain-Barré recibieron tratamiento por el fisioterapeuta y si la cantidad de intervenciones están relacionadas con el resultado. Mira, tuvieron una muestra de alrededor de 1.535 pacientes. También fue un estudio retrospectivo. ¿Qué analizaron? Analizaron 2 puntos. Primero, cómo el paciente, cuál era la movilidad del paciente antes del alta, ¿no?, su capacidad funcional antes del alta, y posterior a ello, actualmente, después de un año, cómo se encontraba, ¿no? Y encontraron diferencias bastante importantes, ¿no? Pacientes que caminaban de manera independiente, ¿no? Vamos a borrar esto. Pacientes que caminaban o tenían una capacidad funcional independiente en el alta y ellos progresaron después de un año.
aquellos pacientes que estaban limitados, ya sea por el uso de algún ortético, ¿no? Ya sea un bastón, ya sea un andador. Ellos, por el contrario, salieron con un grado de capacidad funcional y después de un año disminuyeron. Y eso tiene una razón, ¿no? Además de esto, a partir de este punto, encontramos que los pacientes aparentemente con un grado de discapacidad moderada severa, en el tiempo, después de un año, involucionaron. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debió? Que muchos de los centros hospitalarios le dan mayor preferencia, entre comillas, ¿no? O sea, con los criterios de inclusión, a los casos más severos. Y los casos más severos muchas veces evolucionan de una manera favorable y en el tiempo se podría hacer el seguimiento. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que tienen discapacidades leves o moderadas? ¿Se les está manejando a tiempo? Entonces los autores, ¿qué deciden? Ellos recomiendan ampliar la accesibilidad de la atención de la fisioterapia, ¿no? En todos los niveles de atención y tanto también a todos los niveles de severidad en los pacientes con Guillain-Barré y no solo a los más graves. Es por eso que se requiere que la fisioterapia pueda abordar de manera precoz al paciente con Guillain-Barré y no solo desde el área crítica, sino desde la emergencia, luego posterior al alta, hacer los seguimientos, estar en los pisos de unidades intermedias, estar en hospitalización y controlar de que ellos puedan continuar su fisioterapia de manera ambulatoria. Entonces, esto nos podría ayudar a poder disminuir todas las complicaciones posterior al alta. Sería importante revisar eso. Entonces, ¿qué hace el fisioterapeuta en la unidad de cuidados intensivos? El fisioterapeuta cardiorrespiratorio en la unidad de cuidados intensivos evalúa, planifica e interviene de manera precoz todas las complicaciones respiratorias y neuromusculoesqueléticas que alteren la funcionalidad. Pero todo esto se realiza mediante un trabajo en equipo dirigido por el médico intensivista. Trabajamos de manera articulada con todos los profesionales de la salud que componen el equipo multidisciplinario de la UCI, monitorizados directamente por el médico especialista del área. Además de eso, utilizamos herramientas de monitoreo, medición y seguimiento de múltiples variables, ¿no? Que están dirigidas a mantener una atención de calidad y atención segura. Y eso es estrictamente para nuestros pacientes. Entonces, el papel de la fisioterapia de manera oportuna nos va a ayudar a poder tener un mejor pronóstico. Entonces, ¿qué trabajamos en la unidad de cuidados intensivos? Fisioterapia respiratoria. Muchos de nuestros pacientes con Guillain-Barré, después de la debilidad muscular, ¿no?, que tienen a causa del síndrome, tienen mucha dificultad para movilizar secreciones. Entonces nos valemos de técnicas apoyadas de muchos equipos, mucho más complejos, donde nos facilitan la movilización de secreciones. Puede ser con un asistente de tos, utilizamos maniobras de remoción de secreciones con ventilación mecánica como uso terapéutico. Además de eso, realizamos fisioterapia motora y movilización precoz aplicada. Todo esto es protocolizado. Hay etapas donde cada paciente puede ingresar previa evaluación nuestra desde el inicio y eso se da día a día. También dentro del equipo conversamos si es que el paciente está en condiciones de iniciar una desconexión de la ventilación mecánica, ¿no? Muchos de nuestros pacientes necesitan asistencia mecánica de ventilación, pero sin embargo la debilidad los lleva a que estos destetes sean difíciles o estas desconexiones sean difíciles. Entonces es ahí donde podemos ingresar en el tratamiento. La valoración de índices de desconexión, definitivamente eso es importantísimo, porque esto nos lleva a tener mucha seguridad al momento de poder realizar algún procedimiento, ¿no? Que esto significa no agotar a nuestro paciente, no generar mayor disautonomía y por consiguiente no generar complicaciones. A esto se le denomina práctica segura. La valoración de índices de extubación, ¿no? Recordemos que los pacientes con debilidad muscular, como en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, no pueden mantener permeable su vía aérea y por eso ellos son intubados, son bypaseados. En ese caso, el paciente tiene que tener o tiene que mejorar la fuerza muscular para la tos y así poder vencer él mismo la vía aérea, la resistencia de la vía aérea artificial. Esto se da con el entrenamiento muscular, pero valorándolo diariamente.
El entrenamiento muscular respiratorio se da todos los días, dosificado, porque tenemos que adecuarnos al caso. No podemos generar mucho esfuerzo en nuestros pacientes con Guillain-Barré y escogemos en qué momento, después o posterior a los días, podamos nosotros influir con cargas mínimas el entrenamiento muscular respiratorio. Y además de eso, si nuestro paciente podemos extubarlo de una manera muy precoz, utilizamos la ventilación no invasiva de manera protectiva y muchos de ellos lo manejamos posterior a, ¿no? Entonces, vamos a describir 3 escenarios. Imaginemos que tenemos un paciente donde ingresa con debilidad muscular periférica, alteración de la deglución, alteraciones de la funcionalidad, déficit de la bomba ventilatoria e insuficiencia respiratoria aguda. O sea, este paciente viene con mucha debilidad, es ingresado por emergencia, ingresa a la unidad de cuidados intensivos, pero aún no requiere asistencia de ventilación mecánica. Entonces, inmediatamente el equipo de cuidados intensivos ingresa a evaluar al paciente y el fisioterapeuta también. ¿Y qué evalúa en fisioterapia? Evaluamos mucho la musculatura respiratoria como primer punto, ¿no? ¿Qué variables tomamos como referencia? La capacidad vital, ¿no? La capacidad vital se ha asociado de manera independiente con la mortalidad en los pacientes con Guillain-Barré. Entonces, por eso que debemos mantener una adecuada capacidad vital, ¿no? También evaluamos las presiones inspiratorias máximas. Esto tiene que ver con la fuerza diafragmática, de cómo el diafragma puede contraerse para que él pueda movilizar sus volúmenes tidales o volúmenes corrientes. Si la disminución de la fuerza de alguna manera impide que el paciente pueda movilizar volúmenes adecuados para su talla y para su peso, esto quiere decir que va a necesitar una asistencia. Pero de alguna manera ya estamos monitorizando de manera precoz, en este caso, a los pacientes. Evaluamos el pico expiratorio de flujo, el pico flujo de tos o el pico flujo expiratorio, ¿no? Que esto tiene mucho que ver con la aceleración del flujo de aire al momento de movilizar secreciones. Esto es también como índice predictivo cuando nosotros queremos en algún momento extubar a un paciente. Pero no solo vemos la parte respiratoria, sino también vemos la funcionabilidad del paciente. Y para esto ya tenemos escalas de medición, escalas validadas internacionalmente, que también ya se están utilizando en el país. Son escalas muy completas, ¿no? Donde evalúan paso a paso el nivel funcional de nuestros pacientes para poder tener una orientación y planificar nuestra intervención, como el MRC, ¿no? Como la dinamometría onset, que lo que estamos viendo en la figura, ¿no? Desde un inicio hacemos sus registros para poder observar cuál es la progresión de la enfermedad. Evaluamos con el IMS, evaluamos con el FCC-UCI, el CPACS, que son herramientas que ahora actualmente nos facilitan mucho el poder mantener un seguimiento adecuado en nuestros pacientes con Guillain-Barré. ¿Y cómo los intervenimos? El monitoreo diario del soporte ventilatorio, eso tiene que ser definitivamente lo más importante en la unidad crítica, porque muchas veces por una falla ventilatoria nuestros pacientes ingresan a ventilación mecánica, ¿no? También tenemos que observar cómo estos pacientes pueden movilizar de alguna manera cualquier tipo de obstrucción, sea secreciones, sea la propia celorrea, etc. Entonces, esta interrelación es importante poderla observar y poderla medir, hacer el seguimiento de la relación ventilación-perfusión en nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Además de eso, utilizamos recursos manuales, recursos instrumentales que van a prevenir complicaciones respiratorias que podrían llevar a un colapso. Entonces, este abordaje precoz se tiene que dar en todos nuestros pacientes con Guillain-Barré. Los cuidados del control postural. ¿Y por qué comento este tema? Porque este tema me pareció bastante importante nombrarlo, ¿no? Muchos de nuestros pacientes tienen alteraciones posturales, tienen disminución de fuerza muscular y específicamente en algunos segmentos corporales de mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, miren, este estudio mostró acerca del efecto
¿no?, de la electroestimulación para poder prevenir las atrofias musculares, ¿no? Y esto se utilizó, por ejemplo, o se realizó en pacientes neurocríticos. Hicieron una neuroestimulación en algunos grupos musculares y observaron puntos muy importantes que, a mi punto de vista, son muy relevantes. ¿Qué encontraron? ¿No? Voy a poner aquí. Encontraron que los pacientes que inicialmente tenían, que inicialmente tenían un rango de atrofia muscular, fue disminuyendo la atrofia, pero sin embargo quienes tuvieron mayor repercusión, como vemos aquí en el punto rojo, fue el tibial anterior. O sea, el tibial anterior fue uno de los músculos que tardó mucho en recuperarse, a diferencia, de el tríceps ural, que se recuperó más rápido. Luego vino el cuádriceps, luego vino el isquiotibial y al último el tibial anterior. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nosotros muchas veces, cuando trabajamos la funcionalidad de nuestros pacientes y tratamos de verticalizarlos pronto, encontramos una alteración específicamente en la caída de punta de pie. Y esto genera muchas alteraciones biomecánicas. Entonces, este estudio trata de mostrarnos de que hay ciertos grupos musculares donde tenemos que ponerle mucho énfasis, de manera precoz, para evitar todas las complicaciones musculoesqueléticas, biomecánicas, que a lo largo del tratamiento fisioterapéutico nos podría dar por muchos problemas, Veamos este caso número 2. En el caso número 2 tenemos un paciente que ya ingresa con una falla de la bomba ventilatoria, que requiere asistencia mecánica, específicamente de ventilación no invasiva, y hay una debilidad muscular periférica, bastante importante, bastante notoria. Entonces, la evaluación que realizamos en estos pacientes, que es este segundo caso, se va a evaluar musculatura respiratoria. Vamos a seguir observando todos los puntos importantes, tanto como la capacidad vital, como las presiones inspiratorias máximas, como el pico expiratorio o el flujo expiratorio pico, Y además de ello, vamos a evaluar la funcionabilidad con las escalas que ya les comenté anteriormente. Además de esto, esta evaluación, en este caso, nos va a dar a entender cómo nosotros lo vamos a intervenir. Y nuestra intervención va a ir específicamente acerca de los recursos manuales e instrumentales que vamos a utilizar en estos pacientes para evitar colapso alveolar, Si el paciente ya requiere ventilación no invasiva, significa de que hay un alto riesgo a colapso. Por consiguiente, va a necesitar presiones positivas para mantener el pulmón abierto. El monitoreo ventilatorio tiene que ser individualizado. Un paciente que ya requiere ventilación no invasiva necesita monitoreo muy específico al pie de cama, al lado del paciente, para poder evaluar la interacción, porque si esto no es favorable, no retrasar una intubación. Además de eso, observar esa interrelación entre el paciente y el ventilador mecánico para evitar las asincronías. Además de eso, si el paciente después o posterior a tiene una buena respuesta, vamos a ir evaluando también si nuestro paciente va a poder ingresar al protocolo de movilidad temprana. Y esto como criterio de seguridad. ¿Ok? Pero bueno, ahora vemos en nuestro caso 3. Observamos a un paciente, que ya viene con un déficit muy severo de bomba ventilatoria, muy grave, y requiere asistencia mecánica invasiva, requiere una relajación, requiere pseudoanalgesia, Y esta debilidad, de alguna manera, va a generar que nuestro paciente tenga mucho más complicaciones en el tiempo. Imaginemos, la evaluación fisioterapéutica va a estar relacionada directamente con la evaluación de la musculatura respiratoria y también esa interacción paciente-ventilación mecánica. Esto es fundamental porque tenemos que observar de que todas las variables de medición diaria tengan que mejorar, tanto los gases arteriales, tanto su estado hemodinámico, y su repercusión entre ellas, esa interacción que puede ocurrir al momento de nosotros
poder ya empezar una desconexión. La evaluación de la funcionalidad, una de las escalas que utiliza la funcionalidad en paciente con sedación es el CPACS, y es bastante importante nombrarlo porque ya es una herramienta que se está utilizando en todas las UCIs a nivel nacional. ¿Cómo intervenimos? Técnicas de higiene bronquial, en este caso a los pacientes, utilizando ventilación mecánica como recurso terapéutico, el monitoreo ventilatorio individualizado, como les comenté, en este caso en el invasivo, la interacción y corrección de asincronías. Incluimos en el protocolo de movilidad temprana, si es el caso, porque los pacientes con pseudonalgesia no quiere decir de que no requieran movilización, y ellos empiezan desde fases más tempranas para ir progresando el ortostatismo, ¿no? Sea pasivo y en el mejor de los casos activo, ¿no? Y el abordaje durante el weaning, durante la desconexión de la ventilación mecánica. Y todo ello lo hacemos diariamente. Entonces, frente a estos escenarios es que ingresa nuestro paciente a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿requerimos equipos? Por supuesto que sí, para poderles dar la mayor comodidad de trabajo a nuestros pacientes con Guillain-Barré. Necesitamos ayudas que nos permitan resolver muchos problemas de manera precoz, ¿no? De poder bipedestarlos, tanto cuando estén con pseudoanalgesia o estén saliendo de la sedación, camas que de alguna manera nos faciliten la ayuda al poder sentarlos, al poder verticalizarnos de manera pasiva y poder pronto mejorar la funcionalidad. Entonces, durante la estancia del paciente con Guillain-Barré, nos valemos de muchas estrategias, y estas estrategias van desde la evaluación diaria, ¿no? Desde la evaluación diaria de los índices predictores, mediciones, va desde cuando un paciente ya reúne criterios de desconexión, cuando hacemos entrenamiento muscular respiratorio, sea sin ventilación mecánica o sea, como en este caso, con ventilación mecánica, ¿no? Y además de ello, la recuperación funcional para pronto bipedestar a nuestros pacientes y que de alguna manera puedan salir de alta sin mayor complicación o con la mínima complicación posterior al alta, ¿no? Entonces, creemos que la funcionalidad pronta o la funcionalidad precoz que se puede recuperar en nuestros pacientes se tiene que dar, y se tiene que dar esto evaluándolo día a día, ¿no? Trabajando en equipo con todo el equipo multidisciplinario que labora en la unidad de cuidados intensivos. El hecho que un paciente esté en ventilación mecánica no quiere decir de que no se movilice. Un paciente que tenga debilidad, ya sea por una lesión de la mielina, de la vaina de mielina, o una lesión axonal, hay que escoger en qué momento vamos a empezar a entregarle cargas y recuperar la funcionalidad lo más pronto posible, ¿no? Y esto se tiene que dar en todas las UCIs de nuestro país. Muy bien, entonces yo agradecido con todos ustedes, ¿no? por poderme escuchar, por poder ver esta presentación, y empecemos a promover la funcionalidad en todas las unidades críticas, empecemos a abordar a nuestros pacientes con Guillain-Barré, específicamente estos graves que llegan a la unidad de cuidados intensivos y que requieren manejo de fisioterapia oportuna y progresiva. Muchas gracias.